Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Qué gusto saludarles. Estamos aquí en Sin Juzgar. Sin juzgarte. Sin juzgarte. Sin juzgarte. El día de hoy no pudo estar con nosotros Carlos Monroy, pero el día de hoy también les tenemos una sorpresa. Tenemos una invitada aquí que nos hizo favor de acompañarnos para tocar un tema relevante que en estos días ha estado circulando respecto del tema de la niña Paloma. Queremos dar la bienvenida a nuestra querida amiga, colega, excelente penalista, la maestra Ana Cortés. Amiga, bienvenida. Amigo, pues muchísimas gracias, Lau, Aldo, por la invitación, por la distinción, y espero los puntos de vista vertidos por esta servidora les sean de utilidad a la audiencia también. No, hombre, gracias por aceptar. Yo sé que estás muy ocupada y que el tiempo es valioso, pero pues también valoramos mucho que estés aquí, que nos des esa opinión puntual. Muchas gracias, Lau. Pues adelante, si quieres, empezamos. Bueno, amigos, pues como ya lo anticipó nuestra amiga Laura, vamos a hablar sobre un tema que está circulando en todos los medios en estos últimos días, sobre el caso de la niña Paloma, que falleció al someterse a una cirugía estética. Y pues bueno, las consecuencias ya las sabemos qué es lo que está pasando. Y pues bueno, precisamente por eso invitamos a nuestra amiga Ana para platicar sobre este tema. Así es, son varios puntos de vista que es importante tocar desde el punto de vista ético, moral y también desde el punto de vista jurídico. Entonces, no sé si nos quieras como platicar, ¿tú qué opinas del asunto, del caso, de los papás, de las responsabilidades? Pues, iniciando, porque es un asunto bastante penoso, una tragedia que nos ha sacudido como sociedad, como padres. Los tres aquí somos padres. Y tenemos que desmenuzarlo desde varios puntos. O sea, estamos en el punto médico, ético, jurídico y el moral. Sí. Nosotros no somos médicos, pero sí somos abogados y podemos entender que se pueden derivar muchas responsabilidades jurídicas, pero también que esto puede quedar impune con una buena defensa, porque sabemos, amigo, que para todo hay defensa. Así es. No sabemos con exactitud y tenemos que ser muy objetivos porque tenemos que aclarar que no tenemos la carpeta de investigación, que no hemos tenido acceso a ella, no hemos tenido acceso a los registros de investigación ni al expediente médico. Mas, sin embargo, nos hemos documentado de todo esto que ha estado sucediendo. Yo he escuchado en las noticias y en los podcasts de médicos, porque hay médicos que son médicos abogados, que los papás están detenidos. Okay. Ya fueron detenidos. Todavía no sabemos si ya fueron presentados ante un juez, pero ya ocurrió su detención. Puede imputarles, es que recordemos que son dos personas aquí las principales que intervinieron, que es la madre y que es el médico cirujano, que hasta donde sabemos es la pareja sentimental de la madre y por tanto padrastro de la menor. En este caso, a la madre, pues, ¿qué es lo principal? La omisión de cuidado, porque ella ostenta la guarda y custodia. Es correcto. Y ambos padres, bueno, tú sabes, amigo, como experto en la materia familiar, que ambos padres ostentan la patria potestad, pero la guarda y custodia la tenía la madre. El médico incluso puede llegar a ser imputado por un homicidio, pero estamos hablando de que el homicidio pues es un delito que puede ser calificado o puede ser simple. Y también hay delitos que son por culpa y hay delitos que son por dolo. En este caso, pues un dolo eventual. ¿Por qué? Porque pues él sabía que la menor podía morir. Pero nosotros como abogados penalistas sabemos que eso es prácticamente imposible, amigo, porque imagina, todas las personas que se someten a un procedimiento estético tienen el riesgo de morir. Y sin embargo, y así lo hacen. Así lo hacen, porque médicamente hablando es un procedimiento totalmente invasivo. Son dos procedimientos estéticos y cirugías plásticas. Okay. Las cirugías, en este caso me parece que a la niña le practicaron ambas, ¿no? Cirugía plástica y una cirugía estética que fue la lipoescultura, ¿no? Entonces, en los podcasts médicos incluso dicen que los implantes no la pudieron haber puesto en riesgo de morir, pero la lipoescultura sí. Aquí hay algo muy interesante, amigo. Cuando te van a practicar una cirugía estética, que me han contado,
Lupita, Lupita. que es prima de la comadre del primo de mi mamá. Que luego la presentaremos. Que luego traemos el Lupita. Te dan un consentimiento, el hospital te da un consentimiento, tanto a personas mayores de edad como a los tutores de las personas menores de edad. Dan un consentimiento en donde te explican todos los riesgos a los que te vas a someter al practicarte una cirugía de esta índole. Porque para practicarte una lipoescultura, Lupita me contó que te anestesian de manera general. Ya. Y más a una menor que me imagino es inquieta y se está moviendo. Literal, la lipoescultura lo que hace es quitarte los adipocitos de grasa. Pero médicamente es un procedimiento que se practica a ciegas. Sí. Los médicos no saben. En este caso, lo que los médicos suponen que pudo haber pasado fue una pequeña bolita de grasa la que empezó a tapar las arterias y encaminó a la muerte. El médico se quita la responsabilidad con el consentimiento que firma la madre. Porque la madre, me imagino que le tuvieron que haber explicado a qué riesgo se sometía la menor. Y ojo, amigo, es muy lamentable. Creo que apenas acaban de presentar la ley Paloma, ¿no? Sí, la van a promover, ¿no? La van a empezar, bueno, ya está el proyecto y la acaban de presentar. Pero así que dicen que muerto, ahogada el niño, tapan el pozo. Desgraciadamente, amigo, aquí no existe en este país una edad mínima para practicarse ese tipo de cirugías. Y de ese vacío legal, un excelente abogado penalista, que es como me imagino va a tener el médico, puede ejercitar la defensa adecuada para liberarlo de una responsabilidad por un homicidio con dolo eventual. Pero ojo, si la investigación demuestra que hubo una mala praxis en la cirugía, ahí sí puede enfrentar un proceso penal. Pero, está bien, pero sabemos, ya hablábamos de la guardia y custodia, muy distinta a la patria potestad, los dos ostentan la patria potestad. En consecuencia, el cirujano plástico tuvo que haber tenido el consentimiento también del papá. Pues es que no hay nada escrito tampoco, no hay una norma que así lo establezca. Estaba yo viendo varias noticias al respecto y opiniones, y hay quienes dicen que no es necesario normar y hay quienes dicen que sí, ¿no? Que las operaciones se puedan o no hacer a un menor de edad y que lleven los dos consentimientos de ambos padres. Pero bueno, pues eso es un tema de criterio. Para mí yo sí creo necesario legislar tal vez, ¿no? Para evitar en ese sentido. Por supuesto, porque recordemos que esta cirugía es una cirugía electiva. Es una cirugía de primera necesidad. Porque tal vez en ese momento la menor hubiera necesitado una operación por una fractura o por apendicitis, vesícula o algo que hubiera sido una real urgencia médica. No te vas a esperar a que venga el padre también a dar tu consentimiento. Claro. Basta el consentimiento de uno solo de los progenitores. Pero en este caso fue una cirugía electiva. Donde por supuesto que es necesario que ambos padres estén conscientes de lo que está sucediendo. Digo, si en el caso de que quieras sacar a tu menor del país, tú sabes que no te puedes presentar a solicitar el pasaporte en relaciones exteriores porque necesitas al padre. Porque necesitas que en el aeropuerto te van a pedir el permiso del progenitor que no viaja con el menor. Exacto. Para que pueda salir del país, porque es una responsabilidad, amigo. La guardia y custodia se trata de eso. De guardar, de proteger, de no exponer a riesgos innecesarios, y en este caso a la mamá expuso totalmente a la pequeña a un proceso mortal, a un riesgo mortal. Sí, claro. Y aparte yo sí creo que el dolo, Ana, no sé, lo pongo así en la mesa para que lo platiquemos, desde el inicio de todo esto, desde que hacen que la niña refiera que se siente mal, ¿no? En la escuela, sí, para poder salir, estuvo fabricado todo esto para que ella pudiera entrar a cirugía. Incluso presentaron un certificado de COVID, que a la fecha no sabemos quién lo expidió. De hecho, se investiga que fue una clínica, porque digo que hay podcast médicos, uno que se llama Mr. Doctor, este doctor es un médico cirujano, y no sé en qué otra especialidad que se dedica a eso, a exponer casos de negligencias médicas en su podcast. Está disponible en Spotify y en YouTube. O sea, no me paga, ¿eh? Ahora que si me quiero empezar a pagar. Está disponible ahí. Le paso mi cuenta. Abunda mucho en este tema y se dedicó a hacer una investigación de quién expidió la prueba de COVID.
Y las autoridades sanitarias afirmaron, y de hecho ya está, que esa prueba es falsa. Esa prueba es falsa. La mamá efectivamente sí llevó un dolo. Fue una planeación para poder ejecutar el engaño al padre. Porque recordemos que ella le refiere al padre, el 11, me parece el 11 de septiembre, que la niña manifiesta en la enfermería de su colegio que se sentía mal. Y la mamá dice, diles que te sientes mal para yo poderte recoger. Y así empezar toda esta travesía que termina en un desenlace fatal. Entonces al padre, eso fue lo que le dijo la madre. La niña tiene COVID, le manda el certificado que tenía COVID y le dice, no la vamos a llevar a la sierra de Chihuahua. De Durango. De Durango. Queda claro que no sé geografía. Derecho penal sí, pero geografía. De Durango la vamos a aislar para que evitar que se propague el virus. El padre, ese certificado lo exhibe en la escuela, pero ojo, el certificado de COVID no obra en el expediente. Porque si aquí estuviéramos hablando que al niño lo operaron, aún a sabiendas que tenía COVID, entonces sí pudiera imputarse un homicidio con un dolo eventual. ¿Por qué? Porque el médico ya estaba sabedor. Tú sabes que el COVID, amigo, es un proceso inflamatorio. O simplemente te da, tienes gripa y no te opera. Y no te opera. No te opera. Hasta que te quita la gripa. O sea, sí. Comes algo la noche anterior a tu cirugía y te la cancelan, se opera, porque no puedes correr riesgos. Pero sí fue clara la fiscal de Durango que el certificado de COVID nunca obró en el expediente médico. Por tanto, es falso. La mamá lo utiliza para llevar a cabo el engaño con el padre. Y si el padre no hubiera descubierto todo esto que pasó, esto estaría impune, amigo. Porque él hubiera creído que la menor murió por COVID. Y aquí es muy preciso hablar de que no solo fueron la madre y el padre, todo el equipo médico, el hospital, que permitió, el anestesiólogo, por supuesto. Todos llevan una responsabilidad sobre la muerte de él. Claro, claro, y vamos a hablar ahora del tema desde el punto de vista ético, ¿no? Porque como profesionistas, y más los doctores, hacen un juramento ético. El juramento, el famoso juramento hipocrático. Por supuesto, porque tienen ese bien tutelado que es la vida en sus manos. Entonces, ¿hasta dónde se corrompió esa ética, ¿no? Desde el enfermero, ahora hay otra parte donde ¿quién le permitió el acceso a la mamá a la cirugía? Me imagino que fue el cirujano, porque es su pareja. Aparte de la mamá, aquí puede haber otro tipo penal, se ostentó como enfermera, cuando ella no es ni licenciada en enfermería, ni tiene una carrera técnica en enfermería, entonces usurpó la profesión de enfermería para poder presenciar cómo llevaron a la muerte a su hija. No, y por supuesto que aquí no existe la ética. Mira, el médico simplemente va a decir, bueno, a mí me trajeron a la niña, yo le expliqué que hay unos riesgos, la mamá dijo, adelante. Y por supuesto, amigo, que, o sea, nosotros como padres no podemos consentir un berrinche. Claro. Pero el médico aún ya sabemos que existía además un lazo, un vínculo afectivo con la niña, porque era su padrastro. Tuvo también que haber operado su moral, su conciencia. Exacto. Para no exponer. O sea, ¿qué niño de 14 años necesita boobies? Necesita verse bien. Pleno desarrollo. Y aquí vienen también dos aspectos importantes. Si lo hizo este cirujano para complacerla ella como un capricho, se dice que le querían dar de regalo de 15 años esa cirugía, o para que por aceptación, para que la niña aceptara tal vez al padrastro. Pues podría son muchos motivos que pudieron ser, desde el hecho de que la mamá es una persona que es evidente que ha tenido cirugías plásticas y estéticas, dice la licenciada Ana, y tal vez eso es como el ejemplo que la niña quería, tal vez ella lo pidió, tal vez la mamá lo pidió, no lo sabemos, pero hay una falta total de protección hacia el menor, a la menor, por parte de quienes se dicen sus cuidadores. Por supuesto, de quien tuvo que haberla protegido, en este caso que es la madre. Pero desgraciadamente en esta sociedad ya estamos con esos estereotipos de belleza. Ahora los estereotipos de belleza ya son las cirugías, ya nada naturales,
Y hay personas que tienen esa dismorfia corporal, que se ven al espejo y necesitan más, y necesitan más, y necesitan más. Pero eso ya yo creo que opera desde la conciencia de la madre como ser humano, como progenitora, porque ella debió de haber tenido la prudencia de decir, hija, no tienes la edad, ni físicamente, ni mentalmente estás en edad para someterte a esos procedimientos. Como estás bien, eres hermosa, vamos a empezar haciendo ejercicio, alimentándote bien. Y si más adelante, cuando tú ya estés madura, cuando ya tengas un desarrollo mental completo y físico, si tú decides hacerlo, bueno, ya hablaremos. Pero definitivamente, amigo, aquí estamos hablando de una clara omisión de cuidado por parte de la madre. Y por parte del médico, pues bueno, esperar a ver si se le demuestra una mala praxis en la cirugía. Porque él es cirujano certificado, cirujano plástico certificado. Pero en Estados Unidos, los cirujanos plásticos certificados en el periodo de 2023 a 2024 se murieron más de 3,000 pacientes en quirófano por practicarse una cirugía como es la lipoescultura y transferencia glútea. Porque, amigo, vamos a invitar a Lupita. Lupita nos tiene que venir a decir. Porque que nos diga paso a paso. Paso a paso, como la El ABC de una cirugía estética. Sí, Lupita. Una transferencia glútea es el riesgo. Que literal te transfieren tu grasa a la parte de los glúteos y por ahí se pueden formar las bolitas de grasa, dijo Lupita. Entonces, las que se pueden ir te taponan las arterias y evidentemente pues encaminan. Si no te llega oxígeno a tu cerebro, se muere. Si no llega la sangre a tu cerebro, se muere. Porque la causa de la muerte de la niña fue esa hipoxia, me parece, y edema cerebral, que es una muerte cerebral. Y el padre se da cuenta de una manera muy lamentable. Cuando se va a despedir de la niña, porque él creyendo que le dan paros cardiorrespiratorios por el COVID, la abraza y le ve el corpiñito quirúrgico. Imagínate que un amigo que en el funeral se haya dado cuenta que la niña traía leucemia. No, qué terror, qué feo, qué impresión para un papá que tienes una idea que te dicen que falleció de alguna situación tu hijo, que ya en el funeral te percates que fue todo un montaje, ¿no? ¿Y sabes qué es lo peor, amigo? Que viene de su madre. Sí. Ni siquiera vino de un extraño. De la que se supone tenía de cuidado. Pero, amigo, jurídicamente, bueno, puede ser que por lo mediático del caso, sí lleguen a imputarles delitos graves. Pero insisto, amigo, tú sabes que en este país tenemos una constitución, tenemos un Código Nacional de Procedimientos Penales y hay excelentes penalistas, yo estoy segura, por la República, que van a ejercitar una defensa técnica a modo de que el cirujano sea lo menos afectado posible. Las medidas cautelares, amigo, que ahora pueden evitar que lleves tu proceso en prisión. Los acuerdos reparatorios. Todo eso lo contempla la legislación para poder llegar a una justicia restaurativa, para poder llegar a una solución alterna de un proceso. Yo estoy segura que no hay dinero que al Señor le compre la vida de su hijo. Y casi también estoy segura que el Señor va a llegar hasta las últimas consecuencias. Pero me parece que el cirujano, su papá, fue magistrado. ¿Cómo? Sí. Ay, eso ayudó bastante a que no tuviera ningún obstáculo y bueno, y aparte las consecuencias jurídicas, ¿no? Como que va a tener, puede afectar en el procedimiento, ¿no? Que haya algún tipo de tráfico de influencias, que esperemos que no suceda. Queremos que haya justicia, queremos que no quede esto impune, porque hay que dar ejemplos. O sea, si no está normado, si no hay nada, creo que, como decía la licenciada, sentencias ejemplares, ¿no? Claro, por supuesto. Debe de existir, amigo, una ley que contemple penas ejemplares para este tipo de atrocidades, porque es una atrocidad. Tú no puedes llevar a tu hijo de 14 años a que se suba una motocicleta, porque el niño quiere y te pide una motocicleta. Por ejemplo, si te ven andando en moto, o sea, sí, pero eres un adulto. No le vas a comprar una moto, no, porque te vas a... Le estás comprando la muerte. ¿La tienes? Exactamente. No. Entonces, desgraciadamente, amigo, aquí hay muchas bases legales, repito, como la edad,
como que tampoco hay ninguna ley que te obligue a que para ese tipo de procedimientos tan invasivos lleves el consentimiento de ambos padres. Para que reciban una sanción ejemplar que sirva como precedente para que esto, por lo menos, funda un miedo a los ciudadanos, a las personas que quieran exponer a sus hijos a tal riesgo. Y a título gratuito, completamente gratuito. Fíjate que estaba viendo un tema ahí de las noticias relacionado con el caso de Paloma y sale un especialista, una penalista, y decía que era absurdo que se normara, ¿no? Porque entonces, ¿qué pasaría con aquellos niños que sufrieron una quemadura o que tienen el labio leporino, que entonces ya no podrían operarse, someterse a una cirugía mayúscula? Pero creo que ahí es donde, para eso se legisla, para establecer los casos de manera las puntual. hipótesis. Claro, cuando en las que es lógico que, por ejemplo, las fundaciones para niños que sufren quemaduras, evidentemente, ese no es que estamos confundidos, no es un procedimiento electivo, porque es algo que tú necesitas. Tu rostro quedó a lo mejor deforme por alguna situación ajena a tu persona. Naciste con algún tipo de problema físico. Ese no es como algo que tú digas, ay, por mi vanidad. Eso es algo que es necesario para que tú puedas tener una vida plena ante la sociedad. Pero no debemos de confundir. Evidentemente no vas a legislar para que no perezca a un niño por una quemadura. Pero también, amigos, me parece que ni a los niños los operan tan chicos de la piel porque te ponen injertos de piel. No has acabado de crecer. Es lo que no entendemos. No hemos acabado de crecer. Tu piel, tus huesos, tus órganos. En este caso, las niñas, ¿a qué edad nos acabamos de desarrollar? Pues 17, 18. 17, 18 años. Claro, a los 14 años todavía ni siquiera te brotan bien los pechos, todavía no te creces, no te desarrollas. Entonces, me parece muy lamentable, más viniendo de alguien que estudia el derecho, que procura la justicia. ¿Sabes qué pasa, amigo? Que muchas personas no tienen el sentido común. Ejercen la profesión deshumanizada. E interesadamente. Por supuesto. Hay muchos compañeros que denigran nuestra vida, que ven a las personas como un signo de peso, cuando en realidad los tenemos que ver desde que son seres humanos. Tienen problemas. Los médicos de igual manera ya están totalmente deshumanizados. Dicen, yo lo hago diario, ¿qué puede pasar? Sí puede pasar. No, ¿y sabes qué es lo peor, Liz? Que esta noticia, estaba el papá de la niña y un abogada, comentando así este tema, y hoy que la licenciada nos da el punto de vista puntual y nos dice, es una cirugía electiva. Creo que ese punto no se tocó. ¿Por qué? Porque ellos decidieron, o sea, la cuidadora de la menor decidió que se iba a hacer una operación no necesaria. O sea, hay que aclararlo. No es necesaria, porque la niña no tenía ningún tipo de problema en los órganos, no había sufrido ninguna fractura, no tenía necesidad de estar en un quirófano, punto. Fue una cirugía, por eso se llaman procedimientos estéticos, porque tú quieres mejorar alguna parte de tu cuerpo. Pero insisto, no tienes la edad, no tienes ni la capacidad física ni la capacidad mental, y se supone que tienes una madre que es el adulto, que te ama, que te cuida y que lo único que quiere es el bien para ti. No quiere que desde los 14 años ya empieces a tener esa dismorfia corporal, que además te puede costar la vida, como ocurrió lamentablemente en el caso de la niña. Sí, claro, y esta fue una conclusión terrible que fue el deceso de la menor, pero tal vez pudo tener otras consecuencias, ¿no? Que tuvieran que requerir otras operaciones, infecciones, y entonces ahí, ¿qué iba a pasar? El papá, claro que se iba a dar cuenta y tal vez hasta la mamá perdería la patria potestad. La patria, y no la patria custodia, la patria potestad, porque es una causal exponer a tu menor, ¿no? A un riesgo, como en este caso. Pero bueno, mira, desgraciadamente los dos se quedaron sin la niña. La niña perdió la vida e insisto, lo grave es que la mamá iba a llegar a tal grado de ocultárselo al papá y ahorita esto estuviera impune. Totalmente. Hablamos de una persona que claramente no está. Y eso comentaron en muchos lugares. Yo creo que a ella le faltó hacerse algún tipo de apoyo, de acompañarse de apoyo emocional,
para poder determinar si la hija podía operarse o no, si Paloma era susceptible de operarse y no tomar una decisión desde tu necesidad como mamá de que la pequeña, exacto, capricho de la mamá o capricho de la niña. Pero amigo, pues se supone que hay un adulto en la relación. Se supone que hay un adulto en la relación y pues nosotros somos los que tenemos que ser prudentes. En este caso no fue así. Y la ley Paloma me parece que va a contemplar la edad mínima para esas cirugías que son los 21 años. Porque a los 18 años podrás ser sujeto de derechos y obligaciones, pero tu cerebro todavía no está completamente desarrollado para tomar una decisión de esa índole. A lo cual me parece excelente porque a los 21 años ya eres más maduro, ya puedes decidir y además lo más importante, físicamente tu cuerpo terminó ya de desarrollarse. Que sí también es importante no solo la edad, tienen que legislar en muchas cuestiones de los hospitales, ser más observadores de las autoridades sanitarias, porque muchos hospitales operan en la clandestinidad y es muy delicado. Deberían de legislar para que los hospitales tengan quirófanos totalmente equipados, un área de terapia intensiva que pueda atender una emergencia, porque hay hospitales que no la tienen. Y en lo que sales y llegas a un lugar donde se te pueden atender, te mueres. Sí, claro. Pero desgraciadamente, amigo, las autoridades a veces expiden permisos a diestra y siniestra, con tal de recaudar, o se hacen de la vista gorda, y aquí están las... Sí. Qué terrible. Ahora, hipotéticamente, les digo yo, sobre todo a la licenciada Ana, si tú fueras la defensa de la mamá y del doctor, ¿cómo actuarías? Sobre todo porque es un caso muy mediático y aunque, como dice la licenciada Ana, no sería tan fácil tipificarlo como el dolo, va a pasar porque es mediático. ¿Cómo podrías, digo, es hipotético, no tenemos la carpeta, pero más o menos cómo podría ser una defensa? Bueno, en el caso de la mamá, yo sí veo muy difícil poder encontrar elementos que la puedan exonerar de la omisión del cuidado. Ahí tenemos que me parece que la pena máxima son 5 años. Podría ser un procedimiento abreviado en donde ella acepte su responsabilidad, que además la tiene, para poder pues, llevar una pena, le llaman una reducción de hasta 1/3 de la pena mínima, una pena pues, minúscula, que se llegue a una reparación del daño con el padre, y ella poder librar, tener un encarcelamiento. Porque de 5 años para abajo puedes alcanzar un sustitutivo, puedes alcanzar condenas condicionales, o sea, puedes librarte de conjurgar una sentencia en prisión. Con el médico, pues bueno, el dolo, para eso existen los consentimientos que firmó la madre. Él está haciendo una práctica porque su ramo es la cirugía estética. La cirugía es, se me fue ahorita el término, pero es cirugía estética y cirugía plástica. Incluso es un médico certificado. Él simplemente le llevaron a una paciente, insisto, para hacerse un procedimiento. Él explicó los riesgos. Él le dijo a la mamá, esto le puede pasar, la mamá dijo, adelante, tiene un consentimiento expreso firmado. Entonces, por ahí lo podemos excluir del dolo. En la mala praxis necesitaremos ver qué tanto estaría agravada su situación en una mala praxis. En este caso, yo casi estoy segura que no le van a poder comprobar o no lo van a poder sentenciar por un dolo, porque, insisto, es médico. Los médicos no tienen el dolo de hacerte daño. Claro. Un cirujano plástico no tiene el dolo de matar. Pero habría que ver en el expediente médico si obran todos los estudios preoperatorios necesarios. Y partir de ahí. Pues, para saber si la menor estaba en condiciones físicas médicas para poder llevar este tipo de cirugías. No sé, o sea, indiscutiblemente no tenemos acceso al expediente médico, pero sí veo muy difícil que pueda ser un homicidio con un tipo de dolo, porque el médico simplemente estaba haciendo su trabajo. Una cirugía estética, una cirugía plástica, además de que no existe un límite de edad hasta el momento para llevar a cabo su operación. No había una ley que lo obligara a tener el consentimiento de ambos padres para llevar a cabo esta operación. No fue él el que falsificó la prueba.
Claramente la mamá fue la que utilizó esa prueba para engañar a la niña. En mi punto de vista, la que tendría que tener mayor peso en este tema primero es la madre. La madre. Evidentemente también el médico por falta de ética, incluso hasta puede llegar a perder su cédula profesional y le pueden evitar el ejercicio de la profesión. Eso se me ocurre que también pudiera pasar. Porque al final de cuentas, como este caso se hizo tan mediático, incluso el colegio de cirujanos como que ya lo excluyó. Una sanción simbólica, ya lo excluyó de su colegio, pero sí puede llegar a pasar que le pueden quitar su cédula profesional para que ya no pueda ejercer la cirugía plástica ni las cirugías estéticas, incluso como médico, porque sí faltó a la ética, totalmente faltó a la ética. También cuántos cuántos cirujanos plásticos han faltado a esa ética. Además, perdón, te digo, permitió el acceso a la madre sí, como enfermera, y eso es un delito. No, o sea, los cirujanos plásticos me queda claro que, perdón por lo que el término que voy a utilizar, pero nos ven como si fuéramos carne. Te voy a quitar, te voy a cortar, te voy a acomodar, te voy a poner, ¿no? El estereotipo de belleza. Incluso me dijo Lupita, que te preguntan cómo quieres quedar. Sí. Exagerada, quieres quedar natural. Ellos literal te esculpen, ¿no? Te hacen una escultura. Pero sí me parece, amigo, que las profesiones estéticas, los ejercicios estéticos sí deberían de estar bastante regulados. Mucho. Es que literalmente pones tu vida en sus manos. Además de que insisto que es un proceso electivo, la lipoescultura se hace a ciegas. No sabes qué órgano puedas. No perforas los órganos. Obviamente para eso tienes que ser experto, tienes que tener la expertise de realizar la cirugía, porque son varillas, literal. Bueno, ya hay que hablarle a Lupita, para que ella venga y te explique, pero son unas varillas enormes y te quitan la grasa. El problema está a la hora de colocarte. Ahí está el riesgo, que no sabes si tu organismo en ese momento va a fallar. Y si a veces uno como adulto, maduro, desarrollado y supuestamente pensante, no lo soportas, un menor de 14 años, la niña. Sí, es una niña. Si en este momento al médico hubiese una legislación que tuviera una edad mínima y que regulara los procedimientos estéticos, por supuesto que le puedes imputar un homicidio. Y ni siquiera un homicidio simple, eso es un homicidio calificado. ¿Por qué? Porque tuvo el dolo, la premeditación. Este proceso fue premeditado. Vamos. Desde que dile a tu papá o dile a la enfermera que estás resfriada, que te sientes mal. Tú maneja que estás resfriada. Le vamos a mentir a tu papá. Diciéndole que hubo una premeditación. Y tal vez por ahí es donde puedan tipificar de alguna forma el dolo, ¿no? Porque es uno de los elementos para el dolo. Pero ojo, el médico, valga la redundancia, es médico. El médico solo hizo su trabajo. La que va a decir, no, pues es que aquí la que planeó, dijo, hizo fue la mamá. A mí nada más me la trajo, le revisé los preparatorios, todo excelente, estás jovencita, muy bien, adelante, ¿no? Pásale al quirófano porque tu mami, mira, ya nos dio la autorización de hacer y deshacer. En este caso, todo tendría que recaer a la mamá. Al médico yo voy más a que se haya llevado una mala praxis. Pero el asediario. Exactamente. Digo, ya, eso en algún momento lo sabremos. Los competentes lo determinarán, ¿no? Si fue una mala praxis la investigación. La causa de la muerte sí fue lo que dijeron en el certificado de defunción, un edema cerebral con una hipoxia. Pero, ojo, aquí también hay otro delito. En el certificado de defunción aseguran que fue a causa del COVID. ¿Quién firmó ese certificado médico? No, es que imagínate cuántísimas personas están involucradas, pero están libres. O sea, ahorita solamente están detenidos el padrastro y que es el doctor y la mamá. Pero no los principales responsables de esta situación. Pero tendría que haber una investigación y a quien expidió ese certificado porque falsificó la causa de muerte. La niña no estaba enferma de COVID. La niña murió por complicaciones post-quirúrgicas. Así es. Qué fuerte. Qué difícil, qué tema tan complejo.
qué tema, ¿no? Y bueno, vamos a esperar, como bien lo dicen, cómo va avanzando la investigación. Yo sí creo desde mi punto personal que van a imputarle un homicidio doloso. Sí, 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 sí lo creo por lo mediático del tema. Ya veremos cómo lleva a cabo la defensa y en qué concluye, porque ojalá y sí se tome en consideración para una normatividad al respecto, porque hay muchos niños que pueden estar en riesgo. Claro, todos los niños que ahora son TikTokers, que ahora viven de su imagen, tú dime si no van a querer cuchillarse, si no van a querer quitarse y ponerse. Para tener los seguidores, las famas. El estereotipo, amigo, de belleza. El estereotipo de belleza ahorita normaliza ya verte totalmente deforme, totalmente raro. Pero homicidio doloso, disculpa para terminar, no es tanto el homicidio doloso, pero sí puede ser un homicidio, a lo mejor simple, o a lo mejor con un dolo, con un tipo de ventaja, porque el homicidio calificado es premeditación, es alevosía y es ventaja. Insisto, el médico no puede decir, me caes mal y por eso te voy a meter al quirófano y te voy a matar. En el quirófano, amigos, puede pasar cualquier tipo de situación. Nuestro organismo nos puede traicionar en el momento. Puedes estar bien en tus estudios preoperatorios, precisamente, y en el momento tu cuerpo rechaza simplemente la anestesia. La anestesia. La gente se ha muerto porque rechazó. Bueno, en ese momento tu corazón se alojó y se acabó. En el momento de la transferencia, algún coagulito de grasa te tapó una arteria y se acabó. O sea, nosotros, insisto, un adulto no lo soporta, menos el cuerpo de un niño, porque a los 14 años, ¿qué es? Sí, claro, un niño, o sea, ya estás catalogado como adolescente, pero realmente estás en desarrollo. Y simplemente ellos, hasta antes de los 18 años, van con el pediatra. Ándale. No vas con un médico general, oye, vamos con el pediatra. Ay, nomás si yo tengo 17 años, no, te vas con el pediatra. Sí, claro. Aunque esté la jirafa que te mide y sí, te aguantas. Porque ni siquiera hay ciertos medicamentos, amigo, que no te pueden suministrar. Por más que ya peses, por más que ya miras, tus órganos no están aptos para recibir cierto tipo de dosis. Te tienen que dar una dosis especial de acuerdo a tu edad. A tu edad. A tu edad y a tu peso. Eso sí da peso para precisamente suministrar o administrar cierto de manera correcta el medicamento. Es lamentable, amigo, pero estamos en manos de nuestros legisladores que ahora sienten un precedente y que a estas personas sí les den una sanción. O sea, que ojalá no vaya a haber tráfico de influencias y les den una sanción. No considero que vaya a ser tan ejemplar, pero que por lo menos el médico ya no puede ejercer, porque estamos claros que ética y moral son dos cosas que no tienen. Y la mamá sí la deberán de mandar a un psiquiatra. Yo siento que sí. Oye, espera, digo, no sé si realmente la mamá lo sienta, ya la vi está bien operadísima, o sea, el simple hecho, ya, regresando, de que tú tienes la responsabilidad de cuidar a tu hija y le estás encaminando al abismo, sabiendo que puede tener o que tuvo esta repercusión, tuvo este desenlace fatal, la conciencia, si es que la tiene. Yo creo que no la tiene, amigo. Para finalizar mi intervención, Ninel Conde, todos la conocemos, claro. Que ya parece Calamardo, que me está viendo. Su hija, en algún momento ella platicó en una entrevista que su hija se quería poner implantes. Y ella, que es la reina de las cirugías, le dijo que no, porque no tenía edad, que tal vez más grande lo pudieran platicar. Pero imagínate, en ella tuvo la prudencia de decir no. Muy bien. Mamá, pero es que tú tienes, ¿no? Sí, pero yo estoy grande, tengo capacidad económica, capacidad mental, yo vivo de esto y además quiero, pero tú, no. Eso me parece bastante inteligente y prudente. Bueno, pues sí, de verdad, algo qué más tema tan feo. que agregar, concluir, pues para platicarlo y concluir con este tema que efectivamente, como dices, qué feo, qué preocupante y pues esperemos que haya los resultados en cuanto a la aplicación de una debida justicia para esta chiquita que falleció sin el debido cuidado. No, y sobre todo si hay algún papás, mamás que quieran someter a sus hijos, llámese hijo, hija, niño, niña, que sea a una cirugía estética,
Estética o una plástica. cirugía estética, que sepan, que lo piensen 2 veces, 3 veces, 4 veces, 1000 veces antes de practicársela, porque pues, el desenlace ya lo sabemos, ¿no? Así es, así es. Entonces, yo creo que concluimos esta participación de este programa. Amiga, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la ¿Algo que invitación. concluir? No, pues agradecerle a la licenciada Ana, les vamos a dejar sus números si quieren contactarles, un especialista en la materia penal, y bueno, les puede ayudar en algún tipo de asesoría. Por supuesto, es una gran experta y gracias por venir, por Gracias a regalarnos ustedes. este tiempo y sobre todo tus opiniones. Gracias a ustedes, amigos. Ojalá se repita pronto. Claro que Muy sí. bien. El teléfono lo vamos a poner en los comentarios, o también si gustas dar tu teléfono de una vez, o en los comentarios. Si quieres en los comentarios, amigo, porque no me acuerdo. No, como no me llamo. Que estén muy bien, les agradecemos por acompañarnos. No olviden suscribirse a nuestro canal Sin Juzgarte. Sin juzgarte. Sin juzgarte. Gracias por todo. Hasta luego. Hasta la próxima. Bye.